Muy buenos días, que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe cada día, el día de hoy y por siempre. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Ríos de Dios para nuestros tiempos. Está basado en la escritura en Ezequiel capítulo 47. El profeta Ezequiel, hermanos, está mirando cómo ríos salen del templo de Dios. El templo judío en aquel entonces era considerado como la más grande bendición para todo el pueblo. De ahí es donde salía la bendición de Dios. Los sacerdotes ejercían su ministerio para bendecir al pueblo. Y el profeta está mirando cómo sale un río que desciende. Es en la primera parte. Aquí es muy importante notar que el agua que sale de estos ríos significa bendición. El agua está aquí representando la bendición de Dios que sale desde el templo. El Salmo número 1 dice, versículo 3, que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También en San Juan capítulo 7 versículo 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyesen en él. El agua que sale del templo significa el río de Dios, el río del Espíritu de Dios que sale desde el templo judío para bendecir a las naciones. Esto después tuvo su inicio cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y a través de su sangre, a través de su muerte, viene el río de la bendición hacia todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, cuando el Señor les manda a sus discípulos que vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces, aclarando la primera parte, el agua representa el derramamiento del Espíritu Santo que saldría desde Jerusalén. En la parte 2 quiero hablar de ese río cuando el Señor le dice al profeta Ezequiel que le mide ahí 1000 codos. Bueno, para no equivocarme, dice, me llevó al oriente y hizo pasar un cordel y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Cuando el agua nos llega a los tobillos, es decir, el río de Dios, la bendición de Dios, la tenemos únicamente a los tobillos, no hay ningún problema, nos conformamos únicamente con ir a la iglesia o nos conformamos con estar sentados un par de horas, nos conformamos únicamente con que el agua de Dios no llegue a los tobillos. Pero luego después le dice al profeta, camina más adelante a otros 1000 codos, y dice que el agua le llegó a las rodillas. Cuando el agua le llegó a las rodillas, entonces es cuando ya el agua empieza a movernos un poquito. Es cuando el Espíritu Santo nos incomoda. Hay gente que escucha el mensaje, escucha la palabra, siente el cambio de Dios, pero se inquieta, siente como que se está perdiendo el equilibrio. Y de eso se trata precisamente. En la tercera parte, el agua le llega hasta los lomos, y ahí en esa área es cuando nosotros empezamos a perder es decir, a perder nuestra humanidad, a perder nuestros deseos, a dejarlos en el río de Dios, que el río de Dios comience a movernos. Pero luego en la cuarta parte dice que el agua ya era tan alta, el río de Dios era tan fuerte, que el profeta no tiene el control de él. Necesita aventarse al río y empezar a nadar en el río de Dios. Qué hermoso, hermanos y amigos, es dejarte que el río de Dios guíe tu vida, que la presencia gloriosa del Espíritu Santo guíe tu vida. Esto lo entendemos mejor
cuando el Señor andaba aquí en la tierra y llevaba a los discípulos, predicaba, hablaba a la gente, pero cuando Él muere y les manda que vayan a Jerusalén, ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, encontramos que ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo, ellos fueron llenos y empezaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Ellos cumplieron el propósito de Dios para sus vidas. Ellos predicaron la palabra, se dejaron guiar, los mataron, los crucificaron, los torturaron, los desterraron, les hicieron tanta cosa, según cuenta la historia en los primeros 3 siglos sobre el Imperio Romano. Pero ellos mantuvieron su fe y sus convicciones porque ellos estaban sometidos y estaban metidos en el río de Dios. El día de hoy, hermano amigo, Dios quiere bendecir tus vidas, quiere bendecirte de tal manera que el agua te llegue, que te cubra el agua de Dios, el río de Dios, que sea una gloriosa bendición para tu vida. Te invito, hermano amigo, para que busques de la gracia de Dios, del glorioso Espíritu de Dios. Dios tiene maravillosas bendiciones para ti. Por último, quiero resaltar que estas aguas eran para bendición y habría muchos peces y esas aguas, los árboles que estaban alrededor, habría mucho fruto. Hoy en día el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se sigue predicando y muchas personas